Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 futbolistas reconocidos, todos ellos sudamericanos, que al día de hoy no tienen equipos. Son jugadores que lamentablemente por distintas cuestiones, ya sea por bajo rendimiento, ya sea porque terminó su contrato, ya sea porque no aceptaron las ofertas o no eran las que buscaban, lamentablemente una vez terminado el mercado de fichajes no tienen equipo. Es cierto que los jugadores libres se pueden incorporar más adelante, no necesariamente tiene que ser dentro de la ventana, pero también las posibilidades son bastante más reducidas, porque los equipos ya tienen conformado el plantel y son jugadores que se han quedado colgados, digamos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que hay más jugadores, así que tranquilamente se puede hacer una segunda parte si tiene bastante apoyo. Que se suscriban a este canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los jugadores. Comencemos hablando de un gran delantero histórico con un gran paso en el fútbol europeo, como es el ecuatoriano Felipe Caicedo. Futbolista que comenzó su carrera en Rocafuerte, pero que rápidamente se fue al Basel de Suiza, que fue comprado por el Manchester City a cambio de 7 millones de euros, un equipo en el cual no era el Manchester City de hoy y tampoco tuvo mucho lugar. Luego pasaría por Sporting de Lisboa, por el Málaga en España, Levante donde lo hizo muy bien, llegaría al Lokomotiv de Moscú y luego a la Al Jazeera de los Emiratos Árabes, volvería a España para jugar en el Español de Barcelona, lo hizo bien. Jugaría en la Lazio, en el Genoa, inclusive tuvo un breve paso a préstamo por el Inter de Milán hace no tanto tiempo, en el año 2022, y su última etapa como jugador había sido en el ABA, un equipo del fútbol árabe. Además, con la selección ecuatoriana jugó 68 partidos y marcó 22 goles. Sin embargo, desde julio del año pasado, del 2023, una vez que finalizó su contrato con el conjunto árabe, Felipe Caicedo no ha vuelto a conseguir equipo. Más allá de sondeo de distintos lugares, se habló en su momento de la posibilidad de que llegue a jugar al fútbol ecuatoriano, un equipo grande como es nada más y nada menos que Barcelona de Guayaquil. El delantero de 35 años y uno de los mejores que ha tenido Ecuador en el último tiempo, hasta el momento no ha conseguido equipo y se queda por ahora en condición de libre. Hablemos ahora de un jugador peruano, mucho menos reconocido, pero que tiene también una historia interesante, que es el caso del defensor Gustavo Dulanto. Defensor central de 28 años, nacido en Lima, de 1,96 m, y un jugador, como les comentaba, con una historia particular y ligado sobre todo a un equipo muy particular que en su momento fue la gran moda en el fútbol europeo. Dulanto comenzó en Universitario, luego de eso pasaría por Real Garcilaso, llegaría a jugar en el fútbol de Portugal, en Boavista, y desde el año 2021 jugó nada más y nada menos que en el Sheriff de Moldavia. Seguramente muchos deben recordar a este equipo, el Sheriff Tiraspol, que se había hecho muy conocido por lograr clasificar a la fase de grupos de Champions y por ganarle nada más y nada menos que en la fase de grupos al Real Madrid por 2-1. Bueno, en esos partidos Dulanto había estado presente. Una vez que pasó un poco la moda, terminaron vendiéndolo al Riga de Letonia, uno de los equipos más importantes justamente de ese país, y al primero, o mejor dicho el 11 de enero del año 2024, lo terminan dejando libre, lo terminan rescindiendo su contrato después de que se confirmara una lesión muy importante en la cual va a estar varios meses sin poder recuperarse. Un jugador que en algún momento terminó llegando a la selección peruana, aunque nunca fue titular o nunca llegó a debutar justamente con los colores de su país. Otro gran jugador de esta lista que lamentablemente en los últimos años no le ha ido para nada bien y sobre todo por las lesiones le ha complicado tener continuidad es el caso de Javier Pastore. El flaco, futbolista argentino formado en Talleres de Córdoba, que brilló en el Huracán de Capa, que luego de eso se iría al Palermo de Italia, donde mostró un gran nivel en la Serie A, y sería comprado por el Paris Saint-Germain a cambio de 42 millones de euros. En esa temporada sería nada más y nada menos que el fichaje más caro de todo el fútbol europeo. Jugaría allí durante 7 temporadas, en el año 2018 la Roma pagó 25 millones de euros, ya en Italia no era lo mismo, su vuelta, sobre todo por las lesiones y poca continuidad, no sería el mismo jugador, se iría libre a jugar al Elche durante una temporada, luego de eso iría a jugar al fútbol de Qatar y desde julio del año 2023 el flaco Pastore se encuentra sin equipo. Con la selección argentina jugó 29 partidos, marcó 2 goles, estuvo en Copas Américas, estuvo en Mundiales, pero lamentablemente, como les comentaba, hace muchos años que arrastra distintas lesiones, una bastante jodida en la cadera, que le han impedido jugar al fútbol, a tal punto que hoy en día con 34 años, hace un par de semanas, cuando le entrevistaron dijo que sería un milagro que vuelva a jugar al fútbol profesionalmente por la cantidad de dolor que siente sobre todo en la cadera.
Y hablando de jugadores que las lesiones literalmente le han arruinado la carrera, sobre todo en los últimos años, uno más joven todavía y uno que prometía y mucho en Colombia es el caso de José Izquierdo. Futbolista que comenzó su carrera en Pereira, pero que tomaría relevancia en el fútbol colombiano lo que fue su paso en Once Caldas. Debido a ese muy buen nivel, el Brujas lo pagó casi 5 millones de dólares, siendo una de las transferencias más importantes de la historia de este club. Jugaría 3 años en Bélgica en un gran nivel, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de la liga, y el Brighton decidió en el año 2017 pagar 18 millones de euros por él. Sin embargo, su etapa en Inglaterra sería muy floja debido justamente a esto que les comentaba. Muchísimas lesiones, largas, reiteradas, hicieron que nunca tenga continuidad y nunca pudo demostrar esa gran versión que había demostrado en el Brujas. Volvería justamente a este club en el año 2021, también las lesiones siguieron siendo un gran fantasma que no lo dejaron brillar, y desde julio del año 2022, es decir, hace más de un año y medio, lamentablemente José Izquierdo no tiene equipo. Tiene 31 años, es un jugador que además en su momento era muy convocado o era muy tenido en cuenta en la selección colombiana, jugó 6 partidos sin marcar un gol, pero lamentablemente para José Izquierdo todo da a entender, más allá que nunca lo anunció, que está mucho más cerca del retiro que de volver a las canchas. Hablando de grandes jugadores y grandes goleadores, no podemos dejar de mencionar a Marcelo Moreno Martins. El delantero boliviano que comenzó su carrera en Vitória de Brasil, que pasó por Cruzeiro, que luego llegaría al fútbol europeo para jugar primero en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, luego en el Werder Bremen de Alemania y posteriormente en el Wigan, equipo del fútbol inglés. Volvería al fútbol de Brasil, donde sin duda para mí tuvo los mejores años de su carrera, jugaría en Gremio, jugaría en Flamengo, nuevamente en Cruzeiro, donde es muy querido. Tendría algunos pasos por el fútbol de China, donde juntó bastante plata en distintos equipos en los cuales jugó, volvería nuevamente a Cruzeiro y los últimos años de su carrera los pasó primero en Cerro Porteño y hasta hace muy poco estaba en Independiente del Valle de Ecuador. Sin embargo, desde el 1 de enero ha quedado libre. Un jugador que además evidentemente es muy reconocido por ser el máximo artillero histórico de Bolivia. En 108 partidos ha marcado 31 goles. Hoy en día con 36 años, ya retirado justamente de la selección, una decisión que tomó él hace un par de meses, sigue buscando equipos. Se comentó en algún momento la posibilidad de que llegue al fútbol peruano, pero por el momento Marcelo Moreno Martins, uno de los goleadores más letales que hemos visto en las eliminatorias en los últimos años, no tiene equipo tampoco. Un jugador bastante joven y además vigente que llama la atención que por ahora no tenga equipo, aunque calculo que en el caso de él probablemente va a conseguir un club en el corto plazo, es el del ecuatoriano Joao Rojas. El extremo izquierdo de apenas 26 años, que ha jugado 8 partidos con la selección ecuatoriana, que comenzó su carrera en Aucas más allá de haberse formado en Independiente del Valle, que pasó por Emelec y que hasta hace muy poco tiempo estaba jugando en la Liga Mexicana. El Monterrey había pagado por él cerca de 2 millones de euros. Sin embargo, el 26 de enero del 2024 se terminó su contrato, o mejor dicho, le rescindieron el contrato y se tiene que buscar nuevo equipo. Se había especulado en algún momento la posibilidad de que vuelva al fútbol ecuatoriano, cosa que él mismo ha descartado porque le gustaría seguir jugando en el exterior. Además, tiene algunos conflictos, sobre todo con Emelec, que están vinculados a su pase en su momento a Monterrey y algunos porcentajes que no le pagaron, por lo cual con 26 años, como les digo, me parece un jugador todavía más que interesante, vigente y un jugador que seguramente en el corto plazo vamos a conocer cuál va a ser su próximo destino. Y para finalizar vamos a hablar de un jugador brasileño, futbolista que hoy en día la verdad pocos deben recordar, pero en su momento era uno de los jugadores más destacados que encontraban en Brasil jugando en el fútbol europeo y decidió cambiar el éxito deportivo por los millones que le ofrecían. Es el caso de Alex Teixeira. Este volante ofensivo formado en Vasco da Gama, que en el año 2010 el Shakhtar Donetsk decidió pagar 6 millones de euros por él y que tuvo grandes temporadas en Ucrania, a tal punto que lo querían algunos de los mejores equipos del mundo. Liverpool en su momento llegó a ofertar cerca de 35 millones de euros para quedarse con el brasileño. Que hubiese sido de la carrera de Alex Teixeira si hubiese llegado al Liverpool, quizás se hubiese convertido en uno de los mejores jugadores de la Premier. Sin embargo, a la par de esa oferta, también le llegó una de 50 millones de euros del fútbol de China. Y en el caso de Teixeira, como muchos otros, decidió optar justamente por esta. Jugaría 5 años en el fútbol de China, saldría campeón, evidentemente en un buen nivel, pero claro, lejísimos de lo que podría haber sido si hubiese ido a un equipo de la élite europea. Volvería a jugar a Europa pasando por Besiktas en el año 2021, luego volvería a Vasco da Gama, el equipo en el cual debutó, y desde el 1 de enero de este año no tiene club. Jugador que llamativamente ni en su mejor momento llegó a ser convocado a la selección brasileña y que hoy en día tiene 34 años y por ahora ninguna oferta en el horizonte. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video y repasar estos 7 jugadores. Hay muchos más, así que tranquilamente se podría hacer una segunda parte, pero dependerá pura y exclusivamente de ustedes. Si el video llega a 1000 me gusta, seguramente podamos hacer una segunda parte.
Suscríbanse al canal, dejen su comentario, su like como les digo siempre, activen la campanita para saber cuándo subo contenido y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.